¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de una nueva clase. Pues me da mucho gusto saludarles y poderles recibir en este día. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Y ese tema serán a través de los textos, diferentes tipos de textos, de aquí hasta que terminemos nuestro módulo. Estaremos viendo los diferentes tipos de textos que existen, algunos ejemplos y estaremos viendo sus utilidades y todo esto. Ahora, el propósito de mirar los diferentes tipos de textos es para que ustedes puedan desarrollarlos, eh, ya que son algunos de ellos de utilidad en el ámbito académico y bueno, de repente tenemos como algunas dudas en cuanto a su contenido, en cuanto a lo que se necesita saber al respecto. Entonces, debido a que van a ser trabajos ya un poquito diferentes como a lo que hemos estado haciendo, bueno, pues entonces van a requerir un poco más de tiempo. Lo que voy a hacer es darles un video donde voy a darles el concepto del tipo de texto que vamos a ver en el día y lo demás les estoy incluyendo material escrito. Voy a hacer ese equilibrio para que ustedes puedan tener tiempo suficiente de poder hacer sus redacciones y todo lo demás. Entonces, recuerden que los trabajos pues hay que procurar hacerlos con buena ortografía. No importa si los haces en tu cuaderno, pero que tengan buena ortografía, ¿ok? Y que sea legible. Así que traten de usar alguna pluma o si usan un lápiz, pues que sea un lápiz que escriba un poquito oscuro, un 2,5, un 3, para que se pueda notar y lo pueda leer con facilidad. ¿Ok? Entonces, pues comenzamos hoy con nuestro tema. Y en esta unidad vamos a ver los textos académicos. Vamos a empezar con los textos que son más utilizados dentro del ámbito escolar. Ustedes hoy van a trabajar con ensayo, resumen y reseña. Entonces van a tener que elaborar estos textos, así que los van a encontrar ahí en Classroom, las instrucciones para que ustedes puedan realizarlos, ¿ok? Y bueno, sin más preámbulo, pues entonces comienzo a darles la definición de textos académicos. Los textos académicos pues son elaboraciones intelectuales que aportan un tema particular o profundizan en él y lo hacen de una manera formal. El ámbito donde se emplean los textos académicos pues obviamente es la escuela, ¿no? Evidentemente, es decir, todos estos textos son aquellos que se trabajan dentro del argot escolar y que difunden pues conocimiento formal sobre determinada disciplina. Entonces es durante los procesos de enseñanza y aprendizaje que se elaboran los textos académicos. Entonces esto pues el objetivo de ellos es comunicar, difundir e intercambiar conocimiento, así como discutir acerca de estos temas. Estos textos, obviamente al ser de interés académico, pues su propósito es que al ser desarrollados en la escuela, los profesores podamos elaborar o calificar el nivel de comprensión que ustedes tienen respecto a un tema. Entonces, pues los autores de este tipo de textos generalmente son ustedes los estudiantes, los profesores y los investigadores. No crean que no nos salvamos, también nosotros debemos de hacer ese tipo de textos de vez en cuando, sobre todo cuando estamos haciendo un estudio de posgrado, pues hay que seguir haciéndolos. Entonces, dentro de las características de los textos académicos, pues obviamente es el principal es que es el resultado de la realización de un trabajo intelectual llevado a cabo sistemáticamente. Esto es, un trabajo donde tú has puesto tu mente en funcionamiento para poder desarrollar ese tema. Para su creación, pues no nada más necesitas las ideas que nosotros podamos tener acerca del tema sobre el cual queremos escribir, sino que también necesariamente necesitas investigar y consultar diferentes fuentes. Ya más o menos a lo mejor por ahí les suena algunos nombres de textos como el ensayo que requieren información adicional y entonces por eso uno necesita llevar a cabo un proceso de investigación para estos textos. Este texto pues es producto de la consulta de dichas fuentes, pues las cuales pueden ser confiables y académicas, es decir, pueden ser a lo mejor algún libro que no es precisamente un libro de texto, sino más bien una revista informativa o algo así. Y bueno, pues también nivelándolo con información académica y es muy probable pues que tengamos que presentar opiniones de los distintos autores a los que hayamos leído. Nuestro trabajo no consistirá únicamente en la presentación de dichas opiniones, sino que tendremos que sustentarlas de la manera más razonable y rigurosa posible. Entonces, cuando trabajamos con textos académicos, sí hablamos del trabajo de otros, pero la idea es que a través de ese trabajo tú formules una opinión
y que podamos analizar a través de estos textos tu aprendizaje al respecto. Entonces, la creación de los textos académicos, pues obviamente necesitamos contar con información para el desarrollo de nuestro tema, poner en práctica ciertas habilidades discursivas tales como la síntesis, el análisis, la evaluación y sobre todo la argumentación. En un ensayo, tú presentas tu opinión respecto a un tema que no necesariamente puede estar de acuerdo con la información que tú encontraste. A lo mejor simple y sencillamente dices, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con la información leída, encontré esta información que sustenta algo diferente, en fin, de eso se trata, de que podamos llegar a ese punto, ¿no? Entonces, vamos a ver estas características que necesitamos, obviamente, pues, reunir en cualquier tipo de texto académico. Entonces, dependiendo del texto académico que estemos elaborando, pues haremos uso en la redacción de citas textuales, citas directas o citas indirectas, así como notas de pie de página. Entonces, estas citas textuales, recuerden, son las palabras de otros autores que yo voy a incluir en mi texto y pues requieren, ya saben, encomillado, requieren ir a lo mejor en cursivas, requieren cierto tipo de formato para ser incluidas en mi texto. No es nada más, si tú no pones ese encomillado, entenderemos que es tu pensamiento, cuando en realidad lo que estás haciendo pues es plagiar una idea, ¿no? Entonces hay que ser muy respetuosos. Por eso es que en los resúmenes, en los ensayos, en las reseñas pedimos también bibliografía. La bibliografía es una parte fundamental de estos textos porque es donde nosotros vamos a saber como profesores cuál fue tu fuente de información. ¿Ok? A lo mejor como profesores nos interesó tu fuente de información y podemos ir a indagar un poquito más. O si estás haciendo, por ejemplo, una tesis, y las tesis generalmente se quedan en la escuela, una copia, alguno de tus compañeros en el futuro a lo mejor decide consultar la misma fuente que tú y bueno, pues acude a tu bibliografía, para eso sirve, para buscar esa referencia, ¿no? Entonces, también pues debemos de buscar que ese material sea un material que esté bien estructurado, ¿no? Ahora, ¿cuál es la estructura de un texto académico? Bueno, generalmente suelen compartir la misma estructura con algunas diferencias dependiendo del tipo al que correspondan. Y sobre este tema, pues vamos a hacer un énfasis de cómo es que se lleva a cabo. Generalmente los textos tienen la misma estructura, ¿no? Introducción, cuerpo, conclusión. Pero la información que va en cada uno de esos espacios es la que la hace diferente y es lo que vamos a estar analizando de aquí hasta el final de nuestro módulo, ¿no? Entonces, el texto académico comenzaremos con una introducción y en la introducción el autor presenta el tema sobre el cual va a tratar. Hace su declaración de sus intenciones, es decir, escribo el presente ensayo, bla, 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 ¿no? El presente resumen tiene como objetivo texto, a la película, a la canción, en fin. Entonces, para eso funciona la introducción. Entonces, la introducción generalmente procuramos que sea lo último que se redacte porque en ella decimos sobre qué vamos a hablar. Entonces, pues para hacerlo correcto sería necesario que tengamos nuestro texto terminado para poder hacer la introducción. Hay quienes no, hacen primero la introducción y después lo demás. Bueno, esa ya es cuestión de gustos. El segundo componente es el cuerpo y el cuerpo es en donde el autor desarrolla propiamente el tema. Para este desarrollo pues se vale de la información que ha obtenido de las fuentes que ha consultado. No solo expone lo que encontró en las fuentes, sino que trabaja esta información y la compara con otros autores, con sus propias opiniones y aquí es donde el lector podrá encontrar el desarrollo del núcleo argumental de la exposición. Es decir, va a poder decir y presentar su opinión respecto a ese tema y decir, ah, bueno, yo pienso esto, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, en fin. Después tenemos el cierre y el cierre es donde el autor presenta las conclusiones a las que ha llegado con su trabajo. Entonces puede presentar recomendaciones, sugerencias y demás. Entonces ahí se dejan sentados los resultados del análisis que se hayan hecho y es donde se consignan los conocimientos nuevos a los que ha podido llegar en la investigación. Entonces básicamente aquí, si es un ensayo, pues va a decir, por conclusión o en conclusión, pues determinamos que el tema, bla, bla, bla. O si es una tesis, bueno, pues ahí va a presentar
La tesis es un trabajo de investigación, entonces ahí en la conclusión va a presentar, bueno, pues a través de la investigación realizada en este trabajo, resolvemos que el bla, 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 en fin, eso es para eso sirve el cierre, ¿ok? Y entonces, pues, esta parte representa en una gran medida un balance de la investigación. Y entonces podemos también dejar temas nuevos abiertos pues para desarrollarse en un futuro, pero lo ideal es que cerremos el tema con el que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, en cuanto a los tipos de textos que podemos encontrar dentro de los textos académicos, perdón, tenemos los siguientes: el resumen, el informe, la reseña, el ensayo, la monografía, la tesis y el libro. También podemos encontrar otro tipo de textos académicos como los trabajos de divulgación, que son los que se hacen en algunos ámbitos académicos, o los artículos científicos, las ponencias, los ensayos, también los trabajos de grado o de competencia profesional, como son por ejemplo los de posgrado, o incluso ya desde los trabajos de titulación, las tesis, los doctorados, en fin, todos los trabajos que funcionen de investigación para estos fines entran también. También los trabajos aplicados al proceso de investigación, es decir, en el ambiente científico académico, pues puede haber una investigación en proceso y se va haciendo como al final un detalle, un resumen de lo que sucedió y se explica el procedimiento de ciertos documentos o de ciertos pasos y entonces ahí también incluiríamos este tipo de material, ¿ok? Entonces, esta es la definición de los textos académicos que son los que van ustedes a estar desarrollando a continuación, ¿ok? Entonces, avanzamos en nuestro próximo tema.